Y se lo habíamos anunciado, los ministros de Relaciones Exteriores y de Salud tuvieron una reunión de coordinación con autoridades de los países del Prosur y dos más a raíz de la expansión del coronavirus. Queremos conversar cómo fue esta reunión, cuáles son las principales conclusiones. Conversamos hasta ahora con el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera. Ministro, gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Ministro, se va a crear, a propósito de esta reunión, esta Latin COVID, que es un comité de alto nivel para tratar precisamente todo lo relacionado con el coronavirus. ¿De qué se va a encargar y cómo va a ser la operativa de este grupo? A ver, Matilde, se creó hace muy poco el Prosur, que es una estructura flexible, moderna, sin burocracia, sin edificios, pero muy preocupada de resolver temas modernos, que es lo único que se exige a los países, que sean democráticos por un lado, y segundo, que quieran trabajar en beneficio cada uno de sus necesidades. Y un tema que consideramos que es un tema de preocupación realmente de toda Latinoamérica es el tema del coronavirus. Y frente a una amenaza global como es el coronavirus, tenemos que tener respuestas regionales. Y en el marco del Prosur invitamos a muchos países a participar hoy día en una videoconferencia donde estuvo presente el ministro Mañalich y participaron 9 países, de los cuales 5 países estuvieron a nivel de ministros, 1 de canciller. Y lo interesante es que no solamente participaron los países que pertenecen al Mercosur, sino que también participaron otros países como por ejemplo Uruguay y Bolivia, porque este es un tema apremiante, lograr coordinar las estrategias de prevención frente a este virus, como también las medidas destinadas a sanar a las personas infectadas por este virus es muy relevante. Y es por eso que estamos contentos, porque primero se compararon estrategias que están sucediendo y nos dimos cuenta que en definitiva los países están aplicando estrategias similares. Primero, prevenir que no llegue gente contagiada, si las personas contagiadas son pocas, lograr que éstas hagan una cuarentena en sus propias casas. Hay todo un escalamiento gradual de las medidas preventivas y luego medidas de sanación. Es importante lo que usted dice, ministro, con respecto de que todos los países estén en el mismo nivel de alerta, porque las fronteras hoy día se traspasan muy fácilmente. Por lo tanto, también desde el punto de vista sanitario, ¿todos los países usted ve que enfrentan este desafío con el mismo nivel de preparación, pensando sobre todo los países vecinos? Bueno, primero, no todos los países de Latinoamérica tienen un nivel socioeconómico similar, ni los estados tienen la misma capacidad económica. En el caso de Chile tenemos grandes hospitales, pequeños hospitales, una red de salud muy potente y hemos tenido capacidad de previsión, de anticiparnos a los hechos. Otros países están viendo cada uno de acuerdo a sus capacidades y es por eso que lo que se busca aquí es primero tratar de conciliar políticas públicas. Cuando un país decide cerrarse, o no informar al resto de las medidas que está tomando, puede ocasionar también otros efectos colaterales muy significativos. La Organización Mundial de la Salud nos pide no solamente intercambiar información, medidas preventivas, intercambiar también capacidades técnicas, capacidades logísticas. Hay países, por ejemplo, que pueden tener problemas en Latinoamérica para hacer los exámenes para pesquisar si una persona tiene o no tiene el virus. En ese caso, lo que deberíamos hacer otros países es tomar esas muestras, poderlas procesar e informar a los países. Vuelvo a señalar, estamos ante un problema global y por tanto esto demanda que desde el punto de vista de este subhemisferio seamos capaces de darle respuesta. Y en ese sentido, ministro, respecto a la colaboración con los países vecinos, visto que no todos tenemos el mismo nivel sanitario, por ejemplo, la medición de la temperatura en los aeropuertos, eso es muy importante, se ha establecido en varios países. ¿Se va a establecer en todos los países vecinos o en algunos no tienen esa capacidad? Bueno, hoy día lo que hicimos primero fue ponernos de acuerdo en la necesidad de intercambiar información. Con posterioridad nos pusimos de acuerdo que cada persona le va a decir al Ministerio de Relaciones Exteriores quién es la persona dentro de cada país la que va a manejar la información, va a proporcionar la información y va a responder. Algo tan básico como eso tenemos que tenerlo. Luego señalamos de que era necesario que los ministerios respectivos
el intercambio de información y las medidas que vayan asumiendo tengan una mirada más global. No solamente mire la situación de cada país, sino mire los impactos que se pueden producir en materia económica, en materia turística, en materia de tránsito de personas. Imagínense ustedes, por ejemplo, que la frontera nuestra entre Chile y Perú son miles de personas que la circulan al día. Si un país decidiera cerrar la frontera, produciría un daño significativo a Tacna y Arica. Por tanto, tenemos que tomar medidas que vayan a prevenir que esta enfermedad, el contagio, se pueda extender, a circunscribir a las personas enfermas y su grupo familiar. Y por otro lado, tenemos que tener una gran campaña para que la gente entienda que el contagio se produce en aglomeraciones y tenemos que evitar las aglomeraciones. Probablemente tenemos que mantener una distancia social. Me refiero que en cada sociedad uno tiene una cierta distancia que se para frente al otro. Bueno, es probable que tengamos que tener hoy día una distancia mayor de cómo dialogamos con otros para que no podamos traspasar el virus a otras personas. Igualmente tenemos que tener un mayor cuidado en cuando estornudamos. Eso es lo importante, sin perjuicio de que, como señalo, vamos a tener personas en cada país que tomen medidas, que informen las medidas que están tomando, y el Ministerio de Salud se encargó, digamos, junto con la Organización Panamericana de la Salud, de generar tomar esta instancia y darle una mayor formalidad. Ministro, ¿va a haber cuarentena para personas que provengan de países donde tienen focos activos? Hay países que lo están aplicando. Bueno, hay un instructivo del Ministerio de Salud que contempla una medida como esa respecto de los países que tienen focos activos, es decir, no son todos los países, ¿cierto? Y focos activos se refiere en definitiva a no que una persona haya venido del extranjero, esté en ese país, lo que se llama importar el virus, se trata de que países que estén en una situación mucho más grave. Ahora, si uno mira las cifras que está proporcionando la Organización Mundial de la Salud, que todos los días se emite un informe desde Ginebra, lo mismo uno puede ver que en el caso de China, la enfermedad está teniendo un crecimiento cada vez menor, mientras que fuera de China el virus se está expandiendo con una rapidez aún mayor y la cantidad de contagiados es aún mayor. Es decir, lo hemos desplazado, el riesgo se está desplazando a otros países, está creciendo fuertemente la cantidad de países que tienen personas enfermas, y por eso es que lo que tenemos que entender de que esto es tenemos que adoptar medidas que perduran en el tiempo. El virus tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, en algunos casos hasta 14. Y es por eso que lo que se está planteando que países que tienen este virus muy desatado, las personas que vengan de los mismos tengan una cuarentena de 14 días en sus respectivas viviendas, para que los hospitales solamente estén resguardados o reservados para quienes estén en una situación de tal gravedad que requieran ir a los hospitales. Ministro, este problema es un problema mundial y seguramente nos vamos a topar en los requerimientos de muchos insumos. ¿Cómo se va a enfrentar eso a nivel regional? Porque ya vemos que en farmacias locales no hay mascarillas, se están agotando los gel que contienen alcohol, pero sin duda que va a haber otros suministros que van a ser importantes. ¿Cómo se va a coordinar eso también? ¿Va a haber una coordinación a nivel regional? Miren, la coordinación no solamente puede estar circunscrita al intercambio de ideas y políticas, tampoco tiene que estar circunscrita a la coordinación de las políticas. Lo que tenemos que hacer es hacer esfuerzos significativos de que la compra de insumos, o si un país le falta insumos, poder ir en su auxilio. Esto es fundamental porque si miramos esto aisladamente nunca vamos a estar seguros. Este es un virus que se desplaza con las personas. Vimos una sociedad que tiene grandes desplazamientos de seres humanos. El tránsito transfronterizo hoy día es cada vez más relevante. Y por tanto no podemos tener una mirada miope creyendo que si cerramos las fronteras de Chile no va a pasar nada. Eso no es así. Tenemos que tomar medidas para que dentro de Chile y colaborar para que también fuera de Chile se adopten medidas eficientes para controlar este virus. Ministro, los controles fronterizos donde se aplica este protocolo más rigurosamente es en los aeropuertos, claramente. Pero ¿qué pasa en las fronteras
por ejemplo, en las fronteras norte, donde el tránsito es a través de vehículos, que muchas veces se hace aduana, muchas veces incluso no todos se bajan de los vehículos. ¿Cómo se va a hacer ahí? ¿Se va también a aplicar el termómetro? ¿Está ya, hay un protocolo para esas situaciones? Mire, el tema de las definiciones de las políticas orientadas al control de prevención y luego a la sanación de los enfermos la lleva específicamente el ministro Mañalich y el Ministerio de Salud. Pero yo sí quiero decir algo bien general. Aquí, como en todas las epidemias, el tema está en la prevención. Y la prevención está en evitar aglomeraciones, mantener una distancia social adecuada de quienes pueden estar enfermos. En la medida que uno tenga síntomas, concurrir prontamente a un servicio de salud para verificar ello y entender de que este virus es un virus nuevo, donde los seres humanos no tenemos anticuerpos para ello, sin perjuicio que, bueno, durante la historia de la humanidad han habido muchos virus, hemos tenido virus también anteriores, pero en la medida que nos cuidemos, que tengamos una buena alimentación, eso es mejor. Esto afecta principalmente a personas con más años que menos años, personas que tienen determinadas patologías frente a lo que no los tienen. Por tanto, resguardo es parte de una adecuada política pública. Muy bien, ministro. La última pregunta, ¿se abordó en esta reunión de Prosur también las consecuencias económicas que pudiera tener para la región este virus? No. Dada la concurrencia muy significativa de ministros de la salud, el tema se circunscribió principalmente a las medidas que se están adoptando en materia de salud, sin perjuicio de lo cual tenemos claro de que este virus, el coronavirus, va a tener un impacto en la economía mundial, ha tenido ya un impacto en la economía chilena. Pensemos que nuestras exportaciones a China, tuvimos problemas en la descarga de los contenedores con fruta chilena, toda vez de que habían puertos que estaban trabajando en un menor nivel de que lo trabajaban normalmente. El hecho que la población se recluya a sus hogares, en el caso que tenga que hacer cuarentena, genera indudablemente un menor consumo de fruta chilena y otros productos. Vale decir, seamos claros, el coronavirus ha afectado ya a la economía chilena, ha afectado ya a la economía mundial. Lo que tenemos que hacer es adoptar medidas de prevención, control y luego atención de los enfermos, pero buscando que no tengamos un agravamiento desde la perspectiva social y económica. Muy bien, ministro Teodoro Rivera, ministro de Relaciones Exteriores, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile para conocer entonces de los resultados de esta reunión a nivel regional en este día en que ya hemos confirmado la tercera persona que ha sido positiva, ha dado un resultado positivo en este examen de coronavirus. Es una mujer de la región metropolitana y hemos visto, como se esperaba también, que el virus se va a extender, así que el llamado doble, vale la recomendación a mantener todas las precauciones y las alertas en alto. Muchísimas gracias, ministro. Buenas tardes. Gracias a usted. Muchas gracias.